Sean muy bienvenidos. Gracias damos a Dios, mis amados hermanos, por el momento que nos permite en el día de hoy, por este tiempo tan especial que tenemos todos los días jueves, la oportunidad grandiosa, maravillosa que Dios nos da por gracia. Dios es bueno, Él es bondadoso. Yo creo que todos nosotros, hermanos, tenemos palabras que realmente son de gratitud por todo lo que Dios está haciendo. Y primero que todo, ten en cuenta, hermano, que te tiene con vida para que hoy disfrutes de esta bendición. Qué maravillosa bendición del Señor. Estamos vivos, pero vivos, recuérdalo siempre, con propósitos santos, con propósitos divinos. Tú has sido escogido para la alabanza y gloria de nuestro Dios, de nuestro Redentor. Para eso el Señor nos redimió, para que recuperásemos esa imagen que habíamos perdido por causa del pecado. Y hoy el Señor, en su bondad, en su amor, nos permite entonces congregarnos a través de este medio, hermanos. Dios es grandioso y aprovecha todos los recursos para que nosotros podamos disfrutar, hermanos, de una oportunidad como en el día de hoy. Un tiempo para adorar a Dios, un tiempo para exaltar su santo nombre, un tiempo para estudiar su palabra, un tiempo en el cual, hermanos, a pesar de la distancia en la que nos encontramos, nos podemos unir a través de este medio que Dios ha provisto, para que juntos, donde quiera que nos encontremos, nos dispongamos, hermanos, a exaltarle y a honrarle de todo corazón. Te invito entonces, iniciamos con la palabra de Dios. Bienvenido sea, hermano, todo lo que hacemos para la gloria de Él. Bienvenido seas tú, hermano y hermana, bienvenida a la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 12 al versículo 16 dice: porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el Señor. Y Señor, que grato es estar en tu presencia. Hay un gozo, Dios, una paz que llena nuestro corazón cada vez que tenemos oportunidades como las que nos permites en estos momentos, a esta hora, Dios. Nuestro corazón se ensancha y se regocija, nos regocijamos al saber que estamos en tu presencia, en la presencia de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Redentor, en la presencia de nuestro Señor. Qué bendición hoy tenemos en el día que nos está permitiendo hoy, Señor, para poder dirigirnos a ti y poder hacerlo, Dios, con una libertad que es incomparable, que es única, Dios. Pues toda cadena que nos oprimía, nos ataba, todo aquello que nos impedía, Dios, están en tu presencia. Por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, ha sido quitada, Dios. Hoy podemos entrar
ante el lugar santo con nuestras manos levantadas, con nuestro corazón dispuesto, con toda la libertad, esa libertad que es única, que proviene de ti, Señor, para poder postrarnos delante de tu presencia y rendidos delante de ti, oh Dios, adorarte, exaltarte, glorificarte, Dios. Permítenos que en esta noche cada uno de nosotros lo hagamos de una manera reverente, Dios, porque tú eres santo y nosotros con respeto nos presentamos delante de ti, Señor, porque queremos adorarte con todo nuestro ser, con sinceridad, con limpieza de corazón, y confiamos en la obra que tú estás haciendo cada día nosotros, que dice la palabra, la estás perfeccionando. Nosotros te amamos, Dios, y hoy disfrutamos de tu amor. Hoy disfrutamos de tu reinado. Sé reinado en nuestras vidas, sé reinado en nuestro corazón. Para ti sea la gloria, entonces, mi bendito Rey, para ti sea la honra, para ti sea el honor, y permítenos, Dios, que en esta noche, en este tiempo, Padre, que estamos delante de ti, oh Señor, sea un tiempo en el cual tú hables a nuestro corazón y nos permita, Dios, con libertad, comunicarnos contigo, bendito Rey. Amén. Las obras de tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación, toda creación. Todo mi ser siempre de la gloria a ti. Dame al Señor la creación, cantaré la majestad y el poder sean al Rey. Las obras
dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a ti. No hay nada que se compare a ti. No hay nada que se compare a vivir en ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense los montes a tu nombre, escuchamos, canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar, a tu nombre escuchar. Canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre iré para ti, Señor. No hay nada que se compare a vivir en ti. Aleluya, Señor. No hay nada que se compare a vivir en ti. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Nombre sin igual es el tuyo, Señor. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual.
Si estás de fiesta, grita. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Nuevamente, hermanos, disfrutando de esta oportunidad, disfrutando, hermanos, de este momento, de esta ocasión que Dios nos permite para que a través de este medio le adoremos como lo hemos hecho, hermano, y que lo realmente siempre te invitamos, hazlo de todo corazón, dedica el tiempo al Señor, dedícalo.
Hazlo con entrega, hermanos. Que este sea un tiempo especial. Y yo siempre te animo, no permitas que la rutina llegue a tu vida, la rutina llegue a tu corazón, porque eso traerá consecuencias, y consecuencias que podrán ser, hermanos, muy peligrosas, muy peligrosas. Por lo tanto, está siempre atento a tu condición de vida, a tu vida espiritual. Está siempre atento, siempre despierto, vigilando, como nos invita la palabra, para que ninguna cosa, ningún acontecimiento, ninguna situación, ningún problema, ninguna crisis, ninguna enfermedad, hermano y hermana, nos prive de esta oportunidad. Yo sé que hay momentos difíciles, pero es que es en esos momentos difíciles que debemos acudir a Dios, no como una rutina religiosa, sino como la vivencia que yo tengo en Cristo Jesús, que me permite a mí, desde el momento en que despierto, que tengo ya lucidez en mi vida, hasta que me acuesto, yo puedo estar en la presencia de Dios. Y aún dormido, porque la Escritura lo dice. Pero como estamos hablando de este momento, hermanos, que Dios nos está permitiendo a través de este medio para unirnos en adoración y exaltación, pues, hermanos, que sea un momento especial para cada uno de nosotros, que se convierte en un anhelo, porque la palabra dice: anhelo, Dios, estar en tu casa todos los días de mi vida. Lo estamos haciendo a través de este medio, sí, es verdad, pero es la bendición que Dios nos permite para que lo podamos hacer y no tengamos excusas, porque Dios despeja todo para que tú y yo con libertad le podamos glorificar y adorar y podamos estudiar su santa palabra. Una vez más les invito, vamos al libro de Romanos capítulo 2, versículo 12 al versículo 16, y lo leeré en otra versión. Dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Y Señor, una vez más, nosotros al invocarte, Dios, al invocarte, oh Padre, tu Santo Espíritu nos invita para que con reverencia, con temor, Señor, nos presentemos delante de ti. Tu palabra es fuente de vida. Tu palabra es verdad. Tu palabra obra y llena. Tu palabra sacia. Que esa palabra, Dios, fluya en nuestro corazón, fluya en nuestras vidas, penetre en él. Que esa palabra, Dios, nos moldee. Que esa palabra, Dios, nos dirija. Que esa palabra nos reargulle. Tu palabra, Dios, nos conduzca a desear hacer tu voluntad y a seguir tus caminos y a seguirlo con gozo y alegría en nuestro corazón, al saber y comprender que esa palabra es una luz que tú has colocado precisamente para que ilumine cada acto de mi vida, ilumine la senda por la cual hoy, por gracia tú, oh Dios, nos permites andar. Amén. Una de las preguntas, hermanos, que los creyentes escuchamos
a menudo cuando compartimos la palabra y que suele ser, digamos, un simple o no un simple cuestionamiento, depende cómo lo miremos, sino más bien como una objeción a la fe cristiana, es la siguiente, de tantas que escuchamos. ¿Y qué las personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? Cuando tocamos un tema, hermanos, como el que nos habla Pablo en el libro de los Romanos, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado desde el capítulo 1 hasta esta sesión, surge precisamente esta pregunta. ¿Y qué de aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Acaso se van a condenar por no creer en un Jesús del cual nunca han oído, que no conocen? Y quizás, hermanos, es también un cuestionamiento de cada uno de nosotros ante situaciones que nosotros consideramos, porque vemos, digamos, una cantidad de personas, de población aún a nuestro lado, que no conocen de Dios, Aunque la palabra, hermanos, les quita toda excusa, porque ya lo hemos visto, aún ese cuestionamiento continúa. Señor, y que de aquellos, aunque es verdad la creación habla por ti, ese es nuestro razonamiento. Aunque es verdad, Dios, que tú hablas a través de ella y que has colocado en el hombre una conciencia para que él mismo se dé cuenta que no tiene excusa delante de ti, pero ¿qué de ellos sabiendo que no han tenido quien les predique, quien les hable, quien les presente al Jesucristo que hay en mi vida y en mi corazón? ¿Qué de ellos? Mirando a nuestro alrededor simplemente, pero si miramos más allá, aún nos preguntamos, ¿y qué de aquellos incluso que nunca han tenido la oportunidad por su distancia, en fin, por sus, digamos, limitantes en cuanto a la vida que hoy tenemos tecnológicos? ¿Qué de ellos, Dios, que nunca han escuchado de Cristo? ¿Qué de ellos? Y aunque no es el tema central, y no es el tema realmente que Pablo está tratando aquí, al menos en esta sesión, este pasaje responde esta pregunta y la responde de una forma clara, llana y contundente, porque el tema de esta sesión de la carta a los romanos que hemos estado estudiando en estas últimas semanas es la realidad de que algún día, hermanos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios para darle cuentas a Él. La historia humana, hemos dicho, termina en un tribunal. Pablo dice en el versículo 9 de Romanos capítulo 2, que toda alma debe de comparecer ante el juicio de Dios. Toda. Y lo que Dios tomará en cuenta ese día, hemos dicho, hermano, no es la afiliación religiosa, no es la fachada o nuestra fachada de decencia, no es incluso, hermano, la profesión de fe lo que Dios va a tomar en cuenta en ese día. Son las obras que evidencian la realidad de la fe, la realidad de nuestra fe. El juicio de Dios, el juicio final, es un juicio de obras, dice la palabra. Y noten que el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie será salvo por obras, lo hemos dicho muy claramente, sino únicamente por la gracia de Dios en Cristo, la cual es por medio de la fe. Pero en el día del juicio, Dios vindicará nuestra fe y al mismo tiempo mostrará el poder transformador de su palabra, de su evangelio, a través de las obras de aquellos que realmente creyeron en Cristo para salvación. Porque los que de verdad creen, obran. Los que no obran,
es porque en realidad no han creído. No importa, hermanos, lo que digan y lo que confiesen con su boca. Vimos también, hermanos, estudiando la sesión anterior, que el juicio de Dios será un juicio absolutamente imparcial. El versículo 11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Serán juzgados todos, los judíos primeramente, también los griegos, y eso incluye, hermanos, el mundo entero, el mundo en general. Todos serán juzgados, no importa la raza, no importa la nación, no importa la afiliación religiosa, todos serán juzgados porque en Dios no hay, dice la palabra, acepción de personas. Y esta palabra, hermanos, acepción, es una palabra griega compuesta que en realidad significa que Dios no recibe o no toma en cuenta el rostro de la persona. Eso es lo que literalmente significa esta palabra. Nuestro Dios no toma en cuenta el tipo de persona que estará delante de Él en el día de juicio. Porque Él no tomará ese tipo de cosas que nosotros solemos tomar y que solemos tomar en cuenta cuando vamos a evaluar a una persona. Él no tiene los prejuicios que tú y yo tenemos, que muchas veces afectan nuestro juicio al evaluar las personas en mayor o menor grado. Y no pensemos, hermano, cuando estamos tocando este tema, ni por un momento, que los cristianos estamos exentos de ser unos prejuiciados. Todos tenemos problemas con esto, todos nosotros medimos las cosas conforme a nuestro parecer. Y es por eso, hermano, que Santiago nos advierte en su carta que no debemos de tener favoritismos en el ejercicio de nuestra fe, porque eso es una tendencia humana. Recuerden, hermanos, cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al rey que iba a sustituir a Saúl, pasó que cuando los hijos de Isaí comenzaron a llegar, Samuel quedó impactado, quedó impresionado con el primogénito, un tipo alto, buen mozo, de muy buena presencia, y Samuel, ante el impacto que produjo la presencia de este primogénito, le dijo, delante del Señor estás ungido, delante de Dios. Y Dios le dijo, recuerda, Samuel, Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nuestro Dios, hermanos, no tiene prejuicios. Nuestro Dios no tiene favoritismos a la hora de juzgar a los demás. Cosas como la posición, la educación, la influencia, la popularidad, la apariencia física, no afectarán absolutamente nada la decisión con respecto al destino, al destino de una persona. En Dios no hay excepción de personas. A Dios no le impactamos, hermanos. A Dios no le impactamos con nuestra presencia, ni con nuestra decencia, ni con nuestra fachada. Cuando Pablo dice aquí, hermanos, que en Dios no hay acepción de personas, él está tratando de argumentar algo. Él está tratando un tema, hermanos, en particular, y es el hecho de que algunos judíos creían que por el mero hecho de ser judíos, ellos entonces tenían ciertas ventajas a la hora de llegar al juicio de Dios. Poseían ciertas ventajas, nota lo que dice el versículo 9,
para poder tomar la idea. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Y escucha, al judío primeramente, y también al griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Y vuelve la medida. Al judío primeramente y también al griego. Porque, y aquí está la razón, porque en Dios no hay acepción de personas. Al judío primeramente y también al griego. Y tal parece, hermanos, y hemos hablado de esto un poco, que algunos judíos pensaban que iban a tener cierta ventaja en el día del juicio. ¿Por qué? Por el mero hecho de ser judíos. Después de todo, ¿quiénes eran ellos? El pueblo escogido, el pueblo especial, el pueblo del pacto. Ellos eran descendientes de Abraham, mi padre es Abraham, y por si fuera poco, a diferencia de los demás pueblos, a diferencia de los paganos, ellos tenían en sus manos la ley que Dios les dio a Moisés en el monte Sinaí. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo del libro, nosotros somos el pueblo de la ley. Así se sentían ellos, con privilegio. Y aquí es donde viene la primera enseñanza del apóstol Pablo en nuestro pasaje. Y es interesante, hermanos, esto. Y muy interesante para nuestras vidas. Porque nosotros podemos estar en igual condición, como se creían estos judíos, este pueblo, hermano. Nosotros podemos pensar hoy que somos unos privilegiados, aunque sí lo somos, pero que ese privilegio nos va a dar cierto favoritismo, el cual yo puedo aprovechar para impactar a Dios. Y que Él realmente, hermanos, tenga me dé a mí cierta ventaja en el día del juicio. Muchas veces nosotros creemos eso y pensamos eso, que el juicio de Dios será para los malos, para los paganos, para aquellos que no tienen a Cristo únicamente. Pero este texto, hermano, nos coloca en una condición en la cual tú y yo tenemos que reflexionar muy bien. Porque esto tiene que infundir temor en mi vida, temor en mi corazón. Cuando la Escritura dice que ese juicio será dirigido al judío primeramente, tiene una enseñanza para cada uno de nosotros que nos tiene que hacer temblar nuestro corazón y reflexionar muy bien delante de mi vida, porque yo, con mi apariencia, con mi prestigio, con mi capacidad, con mi conocimiento, con mi fachada, no voy a impresionar a Dios. No tendremos favoritismos. Y es la primera enseñanza que Pablo nos muestra en este pasaje. Que los judíos no van a tener ninguna ventaja en el tribunal de Dios, porque todos los hombres serán juzgados, y aquí está, hermano, conforme a la luz que recibieron. Todos los hombres serán juzgados conforme a la luz que recibieron. Versículo 12 dice: pues todos los que han pecado sin la ley se salvarán. No dice de esa manera. No dice, escucha, todos los que han pecado sin la ley perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Y por el contexto es juzgados para condenación. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Y cuando Pablo habla aquí de la ley, se refiere a la ley que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés en el monte de Sinaí, a su pueblo Israel.
Los judíos tenían acceso a la ley. Ellos escuchaban cada sábado en la sinagoga la ley de Dios. De hecho, hermanos, los niños, desde niños, tenían que memorizar extensos pasajes del Pentateuco. Pero Pablo muestra en este pasaje que el mero hecho de tener acceso a la ley no les serviría de nada en el día del juicio. Ellos no iban a tener ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque no son los oidores de la ley los que van a ser justificados delante de Dios, sino los hacedores. Y aquí está la enseñanza para nosotros. De hecho, hermanos, noten que es el mismo tema que viene tratando desde el versículo 1 del capítulo 2, cuando dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, que seas tú que juzgas. No tienes excusas, cualquiera que seas tú que juzgas. Y está hablando primeramente ¿a quiénes? A los judíos. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas esas mismas cosas. Eran oidores, pero no eran hacedores de la ley de Dios. Y es lo mismo que nos enseña el apóstol Santiago en su carta, cuando nos está diciendo: pero sed hacedores de la palabra, la misma palabra griega. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esté semejante al hombre que se considera en un espejo, considera su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la palabra, hacedor de ella, este será bienaventurado en lo que hace. Es el hacedor, no es el oidor. El oidor, dice la Escritura, se está engañando a sí mismo, porque quizás se siente muy bien, se siente muy complacido, asiste a la iglesia, lee la Biblia, escucha los sermones, además aprovecha estos medios para escuchar todos los sermones. Pero esto no es lo que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. Lo que Dios va a tomar en cuenta es lo que tú hiciste con aquello que leíste y con aquello que escuchaste. Eso es lo que Dios va a tomar en cuenta. Aquellos que se conforman simplemente con leer y con escuchar, hermanos, que yo creo que muchos de nosotros estamos así. Nos conformamos. Conformismo total. En una dependencia religiosa total. Complacidos con nosotros mismos porque vamos, asistimos, leemos, participamos. Pero ¿qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con lo que lees? ¿Qué haces tú con lo que escuchas? ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? Si nosotros escuchamos y no hacemos nada, la palabra nos dice: te estás engañando, y tu condición, mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, porque esa condición nos va a llevar al infierno, a condenación, porque estamos creyendo lo que no somos. Estamos creyendo que somos lo que no somos. ¿Y cuánto nos sentimos así? ¿Cuánto nos sentimos? Y estamos complacidos, felices, contentos,
porque un día hicimos una profesión de fe, porque ya eso nos condujo, hermanos, a tener el título, el nombre de cristianos, porque tengo una regularidad en mis compromisos espirituales, de asistencia, de devocionales, porque escucho cada día la palabra, no me pierdo ningún servicio en ningún momento. Pero ¿qué haces tú con eso que escuchas? ¿Qué haces tú con eso que lees? ¿Eres tú un hacedor de la palabra de Dios? ¿O simplemente eres un oidor? Y Pablo, y vuelvo y repito esa parte, hermanos, porque la hemos tocado, pero hay que hacerlo. Pablo no está contradiciendo aquí, y nos está contradiciendo al decir que por obedecer la ley seremos justificados. Porque unos versículos más adelante, en el capítulo 3, versículo 20, dice de una manera muy clara que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No hay una contradicción. Y en ese mismo capítulo 3 de Romanos, versículo 28, Pablo nos dice que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Las obras no tienen que ver nada con nuestra justificación delante de Dios. Lo hemos dicho, a Dios no le vamos a impactar por las obras que hagamos. De hecho, hermanos, uno de los principales propósitos de la ley, ¿cuál es? Es mostrarnos que nadie puede guardar la ley perfectamente. Y eso es lo que Dios exige. Si tú quieres salvarte guardando los mandamientos, tienes que guardarlos perfectamente. Y de este lado, hermano, es imposible. De esa manera, hermanos, por lo tanto, la ley a que nos mueve a buscar salvación en Cristo, a buscar salvación, porque al hacernos ver la ley, la impotencia, nuestra impotencia, ¿a qué nos mueve? A buscar salvación, pero a buscarla en Cristo Jesús. No guardando la ley porque es imposible para nosotros, sino creyendo en Jesús, por fe, confiando en Él. Pablo dice en Gálatas 3, versículo 10, que todos los que dependen de las obras de la ley, como están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe que vivirá. En este mismo capítulo 3 de Gálatas, versículo 24, dice: de manera que la ley ha venido a ser como nuestro conductor, nuestro guía, nuestro ayo, nuestro maestro, para conducirnos. Para eso es la ley. La ley nos hace ver impotentes, que no podemos cumplirla a la perfección como lo demanda el Señor. Pero esa ley tiene una función. Me conduce, me guía a Cristo, a fin de que seamos justificados, no por mis obras, porque son inmundas delante de Dios, sino por la fe. Somos justificados por la fe. La ley no salva a nadie, pero sí nos mueve Dios a buscar la salvación a través de esa ley en Cristo Jesús, al hacernos ver la imposibilidad de poder guardar esa ley. Lo que Pablo quiere decir entonces en Romanos capítulo 2, versículo 3, cuando nos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que la cumplen, los hacedores de la ley, esos serán justificados. Quiere decirnos, hermanos, básicamente dos cosas. Por un lado, que los verdaderos creyentes, y aquí está la parte, hermanos, los que aman a Dios, los que están en dependencia del Espíritu Santo, se distinguen porque tratan de vivir a la luz del conocimiento. El conocimiento que ellos tienen de la verdad revelada en la palabra de Dios.
el conocimiento que nosotros tenemos ahora de la verdad revelada en la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos obedecen a Dios. No perfectamente, hermano, pero sí sinceramente. Esos son hacedores de la ley. La obedecen. No solamente la escuchan, la obedecen. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que una de las características de aquellas personas que no han sido regeneradas todavía por el Espíritu de Dios es que no se sujetan a la ley de Dios y de hecho tampoco pueden. La conclusión es que los que son regenerados entonces sí se sujetan a la ley de Dios y sí pueden obedecerla, porque han sido regenerados por Cristo Jesús. Y ahí tienen al Espíritu Santo que ha sido implantado en sus corazones para que ellos sean conducidos y sean capacitados para obedecer esa palabra de Dios, no perfectamente, hermanos, pero sí, sinceramente, sí, con una entrega de corazón, con un anhelo de hacer su voluntad. De hecho, hermanos, Pablo nos va a decir acerca de sí mismo más adelante en Romanos capítulo 7, versículo 22, yo tengo una lucha, y tengo una lucha, nos dice Pablo en ese pasaje, con el pecado todos los días. Pero en el hombre interior, yo me deleito, me regocijo en la ley de Dios. Esa es la característica del verdadero creyente. Se deleita en la ley de Dios, se regocija en la ley de Dios. El impío no puede, ni siquiera puede sujetarse a la ley, a la palabra. Pero el creyente es totalmente lo contrario. El creyente se deleita en la ley y la obedece. ¿Por qué? Porque ama a Dios, Antes era un amador de sí mismo, antes de conocer a Cristo. Y quería hacer simplemente su voluntad, lo que le dictaba su corazón. Pero ahora que está en Cristo Jesús, ama a Dios. Y como ama a Dios, ¿qué quiere? Y que haya en su corazón hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Juan nos dice en su primera carta, en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos. Tú y yo lo sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Si guardamos, si amamos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice Juan, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no es hacedor. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él, porque aún está en la mentira. Es un mentiroso, dice la Escritura. Se engaña a sí mismo y por lo tanto quiere engañar a los demás. Quiere impactar a los demás. Si para ti, hermano y hermana, quisiera invitarte a que reflexionaras muy bien. Si para ti una mentira, una simple mentira, como nosotros la vemos muchas veces, es la cosa más natural, es la cosa más normal del mundo, y que, como hemos venido hablando, hermanos, porque el martes tocamos esto, y que es un recurso para yo salir de un problema, de un apuro. Si eso que yo hago, hermano, y coloco simplemente la mentira, porque es algo muy común, algo muy normal, pero hay muchas cosas más. Pero para que tengas en cuenta en tu normalidad, en nuestra normalidad, en lo que nosotros consideramos que se puede, que es bien, que hay cierta libertad, que yo lo puedo hacer. Si eso, hermanos, no nos molesta la conciencia, en otras palabras, hermano, si tú no te sientes reargüido cuando haces eso que tú consideras tan simple, hermanos, cuidado, porque quizás somos
solamente oidores de la palabra de Dios. Tú estás en peligro. Si esto no ocurre en tu vida, tú estás en peligro. ¿Por qué? Porque tú no eres un hacedor. Si sabes que algo está mal, y lo sabes, ¿por qué? Porque hoy tienes la bendición de escuchar la palabra de Dios. Hoy tienes la bendición de conocer la palabra. Hoy tienes, hermano, la luz del Evangelio. Y si a usted, hermano y hermana, le da lo mismo obedecer o no obedecer, es porque tú no amas a Dios. Es porque eres un solo oidor. Tú no eres hacedor. Así que los creyentes, hermanos, son hacedores de la palabra, son hacedores de la ley. No son solamente oidores. Pero no solamente eso. Los creyentes también se distinguen por el hecho de que ellos, cuando tienen una vida que en algún momento los conduce a tropezar, porque vamos a tropezar. Cuando viene a tu vida un momento, hermanos, que te lleva a un tropiezo, te vas a volver continuamente al Señor, continuamente. Se distingue del hecho de que tienen que estarse volviendo continuamente a ampararse en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios en Cristo, cada vez que tropiezan en su vida cristiana. Y vuelvo y te repito, hermanos, porque vamos a tropezar. Nadie es perfecto. Por eso es que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe, de arrepentimiento y fe. En esta misma carta Juan nos dice que si alguno peca, presuponiendo, hermano, que los cristianos pecan, que van a cometer pecado, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y unos versículos antes nos dice, y nos dice a nosotros, pueblo de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera, hermanos, que no son los oidores de la ley los que se van a salvar en el juicio, son los que evidencian la realidad de su fe a través de su obediencia. Los verdaderos cristianos son hacedores, hacedores. Nadie se salva por la ley, sino por la fe. Pero aquel que es salvo por la fe toma en serio la santidad, porque sabe que la santidad, la obediencia a Dios, es una de las evidencias de que en verdad hemos creído. Es una de las evidencias. Tu santidad, tu búsqueda de santidad, es evidencia de que verdaderamente tú has creído. La verdadera o la evidencia de que fuimos regenerados es que nosotros guardamos los mandamientos y nos arrepentimos cuando pecamos. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Nuestra fe y esperanza, hermanos, no está puesta en nuestras obras, está puesta en Dios. Y en esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Pero en vez de pensar, en vez de conducirnos a pensar que como mi salvación no depende de mí, sino de Cristo, porque nos pasa a muchos, como no depende de mí, sino de Cristo, pues yo puedo vivir entonces como me dé la gana. Dios me ama y Él tendrá en cuenta mis faltas, mis pecados, mis delicias. Es más, ya hemos tocado abogado, tenemos, pues simplemente me arrepiento para yo vivir, hermanos, entonces como me dé la gana. En vez de eso, hermanos, que se vuelve muy común en nosotros, un abuso de la gracia, abuso total. Pecamos y pecamos y pecamos y nos arrepentimos. Hay que hacerlo, es verdad. Porque es una característica, simplemente, hermanos. Yo no soy perfecto, no somos perfectos. Y si algo hago delante de Dios no grato, si cometo un pecado, yo tengo que ir inmediatamente en arrepentimiento y fe delante de Dios a pedirle perdón. Pues tengo abogado, pero no puede convertirse, hermanos, en algo que me lleve y me conduzca a vivir una vida cristiana como de un juego, de abuso, porque tengo que tener mucho cuidado, porque eso quizás es una evidencia de que soy un simple oidor, mas no hacedor, porque si yo soy hacedor y hay temor de Dios en mi vida, yo debo de experimentar un temor reverente hacia Dios. Un temor que no me va a alejar de Él. Al contrario, un temor que cada día me va a traer a Dios. Y que me va a mover a luchar contra el pecado. Con un deseo, hermano, de vivir en santidad. Eso es lo que se va a evidenciar en el día del juicio. La pregunta es, ¿eres salvo? ¿Tú te consideras que tú eres salvo? Una pregunta simple pero muy seria, hermanos. Porque estamos hablando algo que dice la palabra, que es de vida y de muerte. Porque dice la Escritura, nuestra profesión de fe. Nuestra profesión de fe. No es la membresía que tú tengas con cierta denominación o con cierta iglesia, porque esto no es lo que se va a evidenciar en el día del juicio. Es tu amor a Dios, es tu entrega a Dios, un amor que se traduce en obediencia, un amor que se traduce en una vida de arrepentimiento. ¿Te duele el pecado? ¿Te duele el pecado? Yo quisiera invitarte en esta noche, hermanos, para que finalicemos orando. Y vuelvo y toco el punto anterior. Y lo hago por la manera en que nosotros vemos el pecado, la manera en que nosotros medimos las cosas. Recuérdalo muy bien, hermanos. Nosotros no vamos a impresionar a Dios, ni por nuestra fachada, ni por lo que nosotros proyectemos, ni por lo que nosotros creamos que somos. La palabra nos confronta, nos lleva a un punto, hermanos, para que al evaluar nuestra vida nos demos cuenta si verdaderamente soy un oidor, un simple oidor y no un hacedor. Porque el hacedor se identifica. Y se identifica no por una vida perfecta, sino por un hacedor de la palabra. Porque hay un deseo ferviente en su corazón, un temor reverente a Dios que lo conduce constantemente a anhelar, a amar, desear la santidad, a obedecer la palabra. Por lo tanto, hermano y hermana, te duele
cuando tú mientes. Y vuelvo y toco este pecado porque es el pecado que más toleramos, el que más permitimos, el que hemos considerado que lo puedo hacer. Y que lo puedo hacer, como hemos venido hablando, por muchas cosas. Necesidad, no tuve otra salida, me tocó hacerlo. Que me conduce incluso, hermanos, a justificar. Dios conoce mi corazón, Dios sabe. Y ahora pensar, Él sabe que yo mucho tiempo en la iglesia, buscándolo. Él sabe que tengo una imagen por el nuevo nacimiento que me ha dado que impacta. Dios sabe lo que realmente soy y incluso la cantidad de personas por el testimonio que tengo que he ganado. A Dios no le impactaremos ni le moveremos por esto. ¿Te duele el pecado? ¿Te duele cuando tú dices una mentira? ¿Te duele? Si no te duele, cuidado, hermano. Porque quizás, o no quizás, estás en un gran peligro. En un gran peligro. Porque Dios incluso te está permitiendo esa etapa de tu vida, ese momento de tu vida, para que tú reacciones y entiendas que por muchos años, por mucho prestigio, por mucho conocimiento, por mucha fama, tú eres un oidor, tú no eres un hacedor. Porque si eres hacedor, tú tienes que ser movido por el Espíritu Santo a acudir a Dios en arrepentimiento y fe cuando algo contrario en tu vida ocurra, así sea una simple mentira, así sea una pequeña mentira, así sea como hemos hablado, hermanos, y venimos hablando una mentira piadosa, así sea una mentira de esa clase, tú tienes que sentirte redarguido. Algo tiene que estar ocurriendo en tu corazón. Si no está ocurriendo, hermanos, yo te animo, hermano, abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón a Cristo. Acércate al Señor. Dile al Señor que transforme tu vida, que cambie tu vida. Confiésale a Dios tu pecado. Confiésale a Dios tu religiosidad, tu falta de sensibilidad, por tu falta de comprensión de la palabra, porque Él te ha dado todo. Te ha dado la luz. Te ha dado el Espíritu para que puedas comprender la luz de la palabra. La puedas entender claramente. Él tiene que haber colocado a través de la obra que ha hecho en tu corazón un temor reverente, pero si eso no está ocurriendo, hermanos, si bajo esta medida pequeña que nosotros tenemos, porque quizás es el pecado que consideramos más pequeño, y como es el más pequeño, pues es tan pequeño que Dios no lo tendrá en cuenta. Mucho cuidado, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo quisiera invitarte, hermano y hermana, para que finalicemos orando. Y tú abras tu corazón delante de Dios. Y permitas que en esta noche la palabra que hemos hablado te evalúe realmente. Te conduzca a reflexionar, pero reverentemente delante de Dios, a examinarte. Cuando estemos delante de Dios, los primeros enjuiciados seremos nosotros. El juicio de Dios comienza por la casa, por nosotros. Y lo haces por la luz y comprensión, conocimiento que hoy tenemos de la palabra. A Dios no le vamos a impactar ni con religiosidad, ni con apariencia, ni con capacidad. A Dios no lo vamos a mover por nuestras excusas. Esas excusas que usamos, que nos conducen a no arrepentirnos.
A Dios, hermanos, lo moveremos cuando nuestro corazón realmente se arrepiente delante de Él. Cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios. Porque ese momento que Dios nos permite de arrepentimiento es una oportunidad que nos da para que nuestra fe sea puesta completamente en Él. Dios nos permite a través de su palabra, y nos permite en esta noche ver la incapacidad que nosotros tenemos. Que cuando nosotros dependemos de circunstancias externas, somos incapaces de obedecer su palabra. Pero cuando comprendemos que por la fe, únicamente por la fe, podemos acudir a Cristo en arrepentimiento, el Señor nos da la luz para que nosotros comprendamos que en Él tenemos perdón y que en Él tenemos salvación y que Él nos capacita para que nosotros podamos obedecer su palabra. Nos capacita para esto, para que seamos no oidores, sino hacedores. Y al ser hacedores de la palabra de Dios, eso nos permitirá, al depositar nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús, presentarnos delante de Dios el día del juicio justificados por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y hoy te damos gracias, Dios, porque abogado tenemos, gloria a Dios. Abogado tenemos, Dios, para corregir nuestras vidas cuando fallamos, cuando nos deslizamos. Pero Dios, cada vez que eso ocurre, nuestro corazón se duele. Y en arrepentimiento, Dios, vamos a ti para decirte, Dios, yo no quiero hacer más estas cosas que están en contra de ti. Yo quiero renunciar a mi pecado. Quiero renunciar, Dios, a la vida que he tenido de pasividad. Quiero renunciar, Dios, a ser un oidor de tu palabra simplemente. Señor, yo quiero ser un hacedor de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, porque tú nos amas tanto, Dios, que nos das momentos como estos. Gloria sea tu nombre. Ante ti, oh Dios, y para ti queremos vivir cada día de nuestra vida. Amén. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Recuerde que este sábado tendremos tiempo de oración, de intercesión, tiempo de ayuno, hermanos, tiempo de estudiar la palabra de Dios a partir de las 9 de la mañana. Les espero, hermanos. Les espero. Anímate, anímate. Es un momento, hermanos, especial. Aprovechémoslo. Dios está con nosotros. Ahí está el Señor a nuestro lado. Disfrutemos de la presencia de Dios. Y qué mejor momento, hermanos, que este día sábado, a partir de las 9 de la mañana, en un tiempo extraordinario, maravilloso, especial, en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos.